Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues hoy tenemos una historia muy interesante. Antes de empezar, les agradezco todos sus comentarios de mi historia. Pues creo que todo lo que nos pasa a todos, si lo tomamos en cuenta, nos sirve y podemos aprender de lo que pasa. Entonces les agradezco todas sus porras y comentarios. Ya después haré una lista, será un pergamino yo creo, porque de mis efectos. No crean que soy tan linda. Bueno, les mando muchos besos, pero vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Esta es la historia de Arturo. Arturo es un pediatra que tiene 40 años y que le va muy bien profesionalmente. Él es soltero y vive con su papá. Los dos se llevan muy bien con él y se quieren mucho. Él viene a consulta recomendado por una prima que resolvió unos problemas que tenía fuertes y por eso le pidió la referencia. Él me explica que él no le encuentra un sentido a la vida, que aunque le ha ido bien profesionalmente, él no tiene como un gusto por vivir, porque nunca ha tenido una relación amorosa que fuera importante o que durara más de 6 meses, que fuera significativa y que tiene como una sensación permanente como de angustia, porque él vive con su papá porque su mamá se fue con un individuo y los dejó. Pero cuando pregunta cosas de su mamá a la familia de su mamá, a la cual visita pero no muy seguido, él me explica que la familia se pelean entre ellos, no le dicen nada, que la culpa es de mi papá porque no la supo cuidar y se enojan, el otro dice que no y así. La cosa es que se molestan mucho, se irritan de que yo haga preguntas acerca de mi mamá. Lo que sí me dijo uno de sus hermanos es que mi mamá en un autobús rumbo a Veracruz iba con ese señor, cayeron a un barranco y murieron casi todos. Creo que se salvaron 2 personas, pero mi mamá y el señor murieron. Y me dijo dónde está enterrada mi mamá, en Veracruz, y yo fui. Efectivamente ahí está enterrada mi mamá, y tiene papeles de defunción y todo. Entonces eso sí me queda, pero ¿por qué se fue? ¿Qué pasó? No, nadie. Si le pregunto a la familia de mi papá, doctora, me dicen, lloran, es lo opuesto, se ponen muy tristes, se ponen a llorar, dicen que no quieren hablar de eso porque no quieren que yo me sienta mal, que es una cosa pues que no debió pasar nunca en la vida, y me quedo en las mismas. Crece el misterio. Si le pregunto directamente a mi papá, se pone como su familia. Llora, que llora, y dice que esa historia es el pasado, que ya lo dejé atrás, que ya no importa,
que no tiene importancia. Entonces, yo he vivido todo el tiempo como con esa, no le puedo explicar si eso es o si tengo otro tema, pero yo siento que eso me ha quitado mucha seguridad, mucha autoestima y como que yo tengo un dolor permanente. Entonces, imagínese mi relación con las mujeres, doctora. ¿Cómo puedo tener una buena relación con las mujeres cuando esa persona no tengo una referencia más que la referencia es de que me abandonó con mi papá, que nos abandonó a mi papá y a mí? Entonces, cada vez que tengo una relación, no estoy feliz, estoy como desconfiado. Me esfuerzo, doctora, en pensar que no tiene nada que ver, que mucha gente, su mamá se ha ido y no por eso, pero yo no puedo. Yo tengo como un coraje y una tristeza y un dolor permanente. Entonces yo no sé si yo tenga algún remedio. Yo le expliqué a Arturo que le iba a hacer algunas pruebas para saber, evidentemente estás deprimido, pero necesitamos saber qué tipo de depresión y cuál es la profundidad de la depresión. Yo le pregunté si quiere quitarse la vida por esto de que no le entusiasma la vida. Me dice que no piensa en quitarse la vida, pero que la vida no le entusiasma, no le parece atractiva. Entonces empezamos a trabajar 2 veces a la semana porque su depresión, le hice las pruebas, es profunda y es un tipo de depresión que es permanente, es como crónica, se le ha vuelto una depresión crónica, porque las depresiones, hay depresiones, por ejemplo, intermitentes. Hay personas que se deprimen a veces, pero sí tienen depresión, pero es intermitente. Pero la depresión que él tiene es una depresión permanente que hay que atender, porque aunque hasta ahorita no intente quitarse la vida, pues es miserable vivir así. Despertar sin entusiasmo, aunque le va bien, no tiene ni entusiasmo por su carrera. Los atiende pues porque son sus pacientes. Entonces, así me dice. Entonces, hemos estado trabajando en su depresión 2 veces a la semana, ha estado saliendo, ha recobrado un poco la estabilidad, no así la alegría, la estabilidad. Y un día llegué al consultorio, como yo les he platicado, Rosa, la recepcionista, que es una persona muy linda, agradable, que me cae muy bien y creo que me estima, siempre me tiene mi café. Entonces, porque me encanta el café. Entonces, me tomo ahí en la sala mi café con ella y en eso llega un señor preguntando por mí, que se llama Rodrigo. Es el papá de Arturo. Entonces yo tengo 15 minutos antes de que llegue mi paciente que sigue. Entonces lo paso y le digo que lo voy a escuchar 15 minutos porque tengo paciente, que si quiere haga una cita para que podamos platicar con mayor claridad. Entonces me dice que sí, que va a hacer la cita porque le urge, pero que nada más me quiere explicar que ha visto cambios en Arturo, pero que él está muy, muy harto de la situación de no poder hablar con su hijo, de no poderle decir a Arturo la verdad, porque tiene mucho miedo de cómo va a reaccionar Arturo.
pero me dijo que nada más que va a hacer la cita, pero que me quiere decir, porque sabe que Arturo viene mañana, que Arturo no es su hijo, que él conoció, él trabaja en el banco, hasta la fecha ya se jubiló, pero sigue trabajando ahí freelance y le pagan bien porque él prefiere trabajar que estar en su casa. Y me dice que conoció a la mamá de Arturo en el banco, que era una recepcionista, y que era una mujer muy guapa, pero muy inestable y muy alocada, sobre todo con respecto a los hombres, pero que aún así él se enamoró de ella, y cuando él la conoció, ella ya tenía a Arturo. Cuando él la conoció, Arturo era casi recién nacido, tenía creo que un mes, y la conoció, y él también se enamoró del niño. Dice que algo pasó cuando él conoció a Arturo, que él se enamoró de ese niño, y el niño también de él. Entonces se casó con ella y registró a Arturo como su hijo, pero no es su hijo biológico. La mamá los dejó efectivamente porque el señor que la embarazó vino después de un tiempo a buscarla y abandonó a Arturo con él. Lo dejó con él porque Arturo dice que cuando era niño no le gustaba a su mamá. Él lo buscaba mucho a él porque su mamá tiene un carácter muy difícil. Entonces Arturo sentía más afinidad con su papá, pero que no tiene ni sospecha de que él no es su papá, y que no sabe, que quiere terminar con esta mentira, pero que no sabe cómo hacerlo, cómo decirle, y también le da mucho miedo cómo le va a afectar en su relación con él, si ya no va a confiar en él, qué va a pensar de él, porque le han ocultado todos esa realidad, porque también dice Rodrigo que habló mucho con la familia de la mamá de Arturo y les dijo que no se les ocurra decirle a Arturo porque ya es suficiente el daño para hacerle otro, y que lo sentenció. Entonces ellos tampoco se atreven a decirle. Entonces yo le dije que qué barbaridad, me impresionó mucho a mí esa verdad oculta. Y pues llegaron mis pacientes, entonces le dije que es una pareja, que hiciera su cita y nos veíamos. Al día siguiente le di 1 hora de mi comida. Le dije a Rosa que le diera un horario donde yo como. Voy a comer algo por aquí para atenderlo porque sí es como urgente. Entonces, así lo hicimos. Al día siguiente vi a Arturo después de su papá, porque a su papá lo vi a la hora de mi comida, cosa que estuvo muy bien porque pude manejar más o menos. Arturo no tiene ni la menor idea, no sospecha ni siquiera un poco, no piensa que su papá pueda no ser su papá biológico. Entonces yo tanteé el terreno, pero está muy difícil preparar a una persona para decirle una verdad de esas. De cualquier manera, seguimos caminando, fui atendiendo a su papá y a él simultáneamente separados, y poco a poco fui preparando a Arturo, preguntándole si estaba, como que realmente si quería saber una verdad que puede ser
dura o dolorosa, que si no se va a arrepentir, etc. Estuve preparándolo para que en el consultorio, en ese lugar que ya siente seguridad conmigo de intermediaria un poco, pues su papá le dijera la verdad. Y después de algunos meses que él ya no tenía esa fuerte depresión, ya lo veía una vez a la semana, pues decidimos que ya era el momento. El Señor también ya estaba más seguro, con menos miedo de que lo deje, ya no le hable o le repudie. Y el Señor pudo decirle en el consultorio, yo le expliqué a Arturo, bueno, la verdad que tanto quieres saber, le dije la verdad, tu papá te la va a decir, pero aquí, porque es un lugar seguro emocionalmente y psicológicamente para tu papá y para ti, porque hay que cuidar a los dos, Arturo, no solamente a ti. Entonces, él estuvo también trabajando en el tema de que el problema no es solamente de él, no es como que hay que cuidar también a su papá. Como lo quiere mucho, él estuvo de acuerdo. Bueno, ¿qué les digo? ¿Cómo les explico el momento tan fuerte, pero también tan impactante? Porque Arturo dijo que a partir de que yo empecé a decir algunas cosas y empecé a trabajar en él, en la verdad, él empezó a sospechar que había algo más que se hubiera ido y la muerte. Que no imaginó que eso, pero pensó cosas mucho más fuertes. Entonces, los dos lloraron mucho. Arturo abrazó mucho a su papá. El Señor también lloró mucho, le pidió perdón a Arturo por haber ocultado eso. Y ya siguen en terapia los dos. Arturo ya tiene una novia desde hace un año, que estamos trabajando en la terapia, esa relación, solito, en su relación, en el amor y en cómo él va a manejar en su vida el aspecto amoroso de su vida. Entonces creo que va bien, porque además la novia que eligió, pues me parece que es una chica bastante sanita, como tranquila y linda. Entonces yo creo que va a lograrlo. Pero bueno, vamos a hablar de esta historia tan fuerte y impresionante. ¿Cuáles son los lugares comunes? El lugar común en el que no queremos estar nunca jamás y que tenemos que darnos cuenta de lo dañino que es ese tema de los secretos de familia. Que no crean que son pocas las familias que hacen eso. Es como muy fuerte, pero aunque no sea algo tan grave como esto, muchas familias esconden muchas cosas. Mamás que fueron abusadas y no lo dicen, papás que no sé qué, cosas que siempre ocultan a su familia, los secretos. Entonces, que por qué no se llevan con alguien, o si se llevan o qué, no lo hablan. Este lugar común, que es, como les repito, bastante común, hace muchísimo daño al grupo y más a los hijos.
no se puede hacer eso sin dañar a los demás, porque la verdad, la que sea, es preferible a engañar a nadie. No se puede ocultar la verdad de nuestra vida por temor a que sufran, a que sientan feo o a que no lo acepten o a que se enojen. No, tenemos que decir la verdad, porque es muy importante vivir con esa certidumbre de que lo que sepamos, bueno o malo, es la verdad. Entonces, en ese lugar común nosotros no queremos estar. No queremos tampoco estar en un lugar común que solo pertenece a Arturo, porque Arturo, hasta que tiene 40 años, viene a atender una depresión que ya se volvió crónica, que era profunda y que estamos atendiendo, pero que nos va a llevar un tiempo largo, porque es una depresión crónica. Entonces, de la nada, pues la depresión, su cerebro se habitúa, se hace adicto a la depresión, porque los neuroquímicos que segrega el cerebro cuando alguien está deprimido son químicos a los que la gente se hace adicta. Entonces estamos batallando con la adicción biológica que tiene Arturo. Su cerebro de pronto, sin razón alguna, ya está deprimido. Entonces, ahí vamos. Pero en este lugar común, segundo, de dejar que las cosas nos arrasen, nos abarquen, por no atenderlas desde un principio. Si yo no me siento bien, no podemos minimizar el hecho de que todos necesitamos atendernos. Pero si yo tengo una depresión o cambio de carácter o algo, es que hay que atendernos, porque dependemos de nuestro cerebro, lo hemos dicho siempre. Entonces, vivir 40 años deprimido, ¿quién le va a devolver esos 40 años? Ok. El lugar común aquí, en el que sí queremos estar, es el lugar de la valentía, de Rodrigo, el papá de Arturo, pues de haber con todo y miedo tomar el camino correcto, terapia, ver cómo le digo de manera correcta, resolverlo, porque ya no se puede sostener eso, ya no quiero, y quiero vivir bien con mi hijo. Entonces, en ese lugar común de ser valientes y hacerle frente a las cosas, aunque hayamos cometido un error grave, lo podemos arreglar. ¿Cómo? Huyendo, no. Haciendo de cuenta que no hicimos nada, no. Haciéndole frente. Entonces, en ese lugar común sí queremos estar. Entonces, espero que les sirva mucho la historia, que les haya gustado, y los quiero mucho. Nos vemos la semana próxima.